¿Has escuchado hablar alguna vez del impacto que tiene el viento en tu rendimiento en carrera? Aunque creas que es un factor que no tienes que considerar, la verdad es que el viento juega un papel muy importante tanto cuando te viene en contra como cuando este es a favor. Es por ello que en pruebas como los 100 metros, cuando el viento a favor supera los 2 metros por segundo, la marca que consiga ese velocista no se va a homologar nunca si rompe algún récord. Esto es significativo de lo que afecta o cómo te beneficia. Otro ejemplo muy claro, y ese que te voy a enseñar a continuación, es el de Justin Gatlin, que es un ex velocista que en el 2016, cuando aún estaba en activo, participó en un programa japonés en el que consistía en correr 100 metros ayudado con unos potentes ventiladores que provocaban un viento de 8,9 metros por segundo. ¿Qué significó eso? Esto significó que Justin Gatlin corrió por debajo del récord del mundo de 100 metros que estaba en poder de Usain Bolt en 9,58. Él corrió en 9,45, pero estamos hablando de un tío que en sus mejores momentos corría los 100 metros en 9,74. Sí, que ese es otro ejemplo, y lo estás viendo aquí, de la importancia que tiene el viento en una carrera, pero no solo si compites en pista, también si lo haces en ruta. Soy Jesús, de No Corras Vuela, y en este vídeo te voy a explicar cómo te afecta el viento cuando corres y de qué manera te puedes beneficiar. Porque, aunque no lo creas, cuando el viento te viene en contra, hay una estrategia muy precisa que te va a ayudar a correr más rápido. A no ser que corras en pista cubierta, te vas a tener que enfrentar al viento sí o sí. Porque al final una carrera suele ser ida y vuelta y van a haber tramos en los que el viento juega a tu favor y otros en que te los tengas que comer en contra. Cuando te viene a tu favor, todo perfecto porque te ayuda a avanzar. ¿Qué pasa cuando te viene en contra? Cuando te viene en contra es lo jodido porque te hace gastar más energía para avanzar al mismo ritmo. De hecho, un estudio de 1980 publicado por Davis demostraba que corriendo a un ritmo de 6 minutos la milla, lo que equivale a 3,43 minutos el kilómetro, cuando tú tenías un viento a favor, es decir, que te empujaba por detrás de 16 kilómetros hora, estabas ganando 6 segundos por milla. ¿Qué pasaba cuando ese viento lo tenías en contra? No perdías 6 segundos, estabas perdiendo el doble. Es decir, al tener el mismo viento, pero tenerlo en contra, suponía que estabas perdiendo 12 segundos por cada milla. Pero es más, ¿qué podemos sacar de esto? Lo que podemos sacar es que no puedes aplicar la típica de decir, vale, a mí me viene el viento en contra, pero ya recuperaré cuando lo tenga detrás. Porque no es así, porque ya está demostrado que, aunque te beneficia correr con el viento a tu favor, cuando lo tienes en contra, pierdes el doble de segundos de los que ganarías realmente. Y aquí es donde entra en juego el drafting. El drafting es una estrategia muy popular que siempre se ha utilizado en ciclismo y básicamente consiste en pegarse a la rueda del ciclista que tienes delante y que este te sirva de pantalla para frenar el viento. Aunque es popular en el ciclismo, en el running también se utiliza mucho. Un estudio de Hutchinson que te dejo aquí arriba demuestra que utilizando el drafting, un ciclista que iba a una velocidad de 40 km/h se podía ahorrar hasta un 39% de energía. Es decir, se está ahorrando casi la mitad de energía. Esto al final supone una mayor energía durante toda la carrera y que en el momento adecuado pueda cambiar de ritmo y superar a su. Al correr, hay que pensar que los corredores de élite se suelen mover a un ritmo de 20, 21, 22 km/h y entonces, si le viene el viento de contra, se van a ver perjudicados. En este mismo estudio que te he citado, se demostraba que a un ritmo de 21,6 km/h el gasto energético se reduce un 4% si se utiliza el drafting. Esto a nivel popular puede parecer no importante, pero a nivel de la élite son esos segundos que se diferencian entre conseguir ganar una carrera y romper un récord del mundo. Pero hay más. El drafting no solo consiste en pegarte al corredor que tienes delante. La ciencia ha demostrado que para que esta reducción del viento sea eficaz, la distancia que tienes que guardar con el corredor que tienes delante tiene que ser entre 40 y 80 centímetros. Dentro de esas dos distancias es cuando el efecto de la pantalla del viento es mucho mayor. Es decir, gastas menos energía porque no tienes
resistencia del viento. De hecho, en esas distancias el efecto del viento es casi nulo. Pero ojo, que también tienes que clavar la posición en la que estás respecto al corredor de delante. Tienes que estar justamente detrás. Si tú te desplazas 40 centímetros a un lado, ya te estás enfrentando a un viento de un 20% mayor. Es decir, hay una resistencia al viento de un 20% que no tendrías si justo te colocaras en la parte central detrás de eso. Quizá te estás preguntando si hay algún corredor que ha utilizado esta técnica a la hora de correr. Y seguramente uno de los primeros corredores que te pasa por la cabeza es Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge, en una de las pruebas o uno de los eventos en los que intentó romper el récord del mundo, utilizó el drafting de una manera brutal, tan brutal que se volvió polémico. Cuando corrió por las calles de Viena, que fue cuando efectivamente bajó de las 2 horas del maratón en un circuito muy planificado, muy organizado y con varias ventajas para él, una de ellas eran las liebres. Las liebres eran liebres que se iban rotando, eran 41 liebres que iban entrando y saliendo de la carrera frescas. Pero aparte de eso, estaban colocadas de una manera determinada, no estaban colocadas al azar. Si te fijas, todas las liebres cumplían una función de parar el viento, además de marcar el ritmo a Kipchoge. Pero lo principal que hace la liebre en ese evento es bloquearle el máximo viento posible a Kipchoge. Pero además hay otro punto, que ese fue el que desató la polémica, y fue el coche que iba delante. El coche que iba delante le servía de pantalla contra el viento. Al final, por el propio diseño, Kipchoge tuvo que gastar menos energía para mantener ese ritmo, y eso al final es una mejora de rendimiento, y eso es lo que está detrás de conseguir esas marcas, aunque obviamente las piernas te tienen que aguantar. ¿Y cómo puedes aplicar tú el drafting sin ser Kipchoge ni sin ser ningún atleta de élite? Pues la verdad es que es muy sencillo. Yo lo que hago principalmente cuando voy a hacer una carrera es darme una vuelta por el circuito para ver primero los desniveles, y esto es otra cosa aparte, y luego para ver dónde sopla el viento. ¿Por qué? Porque al final, si yo quiero conseguir mi marca, que obviamente no tiene que ser ganar, es simplemente mejorar mi marca o conseguir un objetivo, tengo que saber por dónde me está pegando el viento, porque dependiendo cuando venga el viento, yo puedo decidir ponerme detrás de un corredor que quizá, aunque pierda un segundo al kilómetro, voy a estar muy resguardado y no voy a tener que gastar energía y cansarme para pelearme contra el viento que me viene de cara. Y en el momento que el viento me venga de espaldas, puedo salirme de detrás de ese corredor, adelantarlo y mantener el ritmo que yo quiero. Mi consejo es que para aplicarlo hagas esto: revises el circuito y veas de dónde sopla el viento. Y tú, durante la carrera, tienes que ser consciente de en qué momento te conviene quedarte detrás de un corredor o de una corredora y que sea este o esta el que te pare el viento, y en qué momento te sale más a cuenta, porque tienes el viento a tu favor, salir de ese escondite y empezar a correr al ritmo que tú quieres. Y aquí te voy a dejar de una manera muy gráfica lo que te he explicado antes de cómo te afecta la posición respecto al corredor de delante. Es decir, si tú estás entre 40 y 80 centímetros, estás frenando la gran mayoría del viento. En el momento que te desplazas hacia un lado, la resistencia del viento es mayor. Por lo que aquí, de una manera gráfica de este dibujo sacado del estudio de Hutchinson que te he dejado antes, aquí puedes ver cómo te tendrías que posicionar detrás de un corredor para beneficiarte al máximo de esa pantalla del viento. Antes de irme, me gustaría que me dejaras un comentario y me dijeras si tú ya utilizas el drafting en tus carreras, o si eres de las personas que todavía no utilizan pero quieres empezar a hacerlo para ver si esto te puede funcionar. Además, te voy a dejar aquí un par de vídeos para que sigas viendo contenido del canal, le des me gusta y te suscribas.